Buenas tardes. La otra noche en la clase que enseño los lunes de la noche en el seminario sobre la introducción a la obra misionera, hablamos sobre el tema del estado de los que nunca han oído el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué sucede en este caso? O sea, ¿qué sucede a la persona o pueblo que nunca ha escuchado el mensaje del Evangelio de Jesucristo? Hay personas y hay grupos de personas o etnias o pueblos que nunca han escuchado el mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Puede Dios condenarlos? ¿Sería justo? El tema es que hay varias preguntas que se hacen con relación a esto. Primero, si los paganos, y cuando uso la palabra paganos, estoy refiriendo a aquellos que no conocen a Jesucristo, que no profesan ser creyentes por medio de la fe en Jesucristo como único salvador de sus vidas. Entonces, si los paganos viven de acuerdo con la luz que han recibido, ¿podría un Dios justo condenarlos? Y si Dios es amor, ¿cómo podría condenar a un pueblo o una persona que nunca ha tenido la oportunidad de recibir su amor? ¿Ha considerado preguntas de este índole? ¿O podría un Dios justo condenar a gente que ha seguido la luz recibida de otras tradiciones religiosas? Por ejemplo, los musulmanes que siguen a Islam, al profeta Mahoma, a los budistas, a los hindúes, a los otros centenas o capaz miles de religiones que hay en el mundo, las tradiciones religiosas. ¿Podría un Dios justo condenar a ellos que han seguido la luz que han recibido de esas tradiciones religiosas? ¿Qué hay de aquellos que sinceramente adoran a Dios, pero solo han recibido las enseñanzas de otras religiones? ¿Puede Dios condenarlos? Ahora, si tu reacción y tu respuesta en este momento es, yo no creo que Dios puede condenarlos, entonces, de la misma manera, la misma lógica nos llevará a otras conclusiones como estas. Si los paganos que nunca recibieron el Evangelio de Jesucristo no están perdidos, ¿no sería mejor para ellos que nunca lo escucharan? Y al escuchar y rechazar, o sea, cuando un misionero predica a miles de personas que nunca han oído el Evangelio y pocos se convierten a Cristo, ¿no hubiera sido mejor nunca haberle predicado a ninguno de ellos? ¿Me explico? ¿Entienden el dilema que esto causa si creemos que Dios justo no puede condenarlos? Y de hecho, esto nos lleva a esta conclusión. No llegarán a ser los creyentes que dan testimonio de Cristo ministro de condenación en vez de ministro de reconciliación. Ahora, quiero considerar contigo el estado perdido de la persona que no tiene el mensaje de la Biblia. Luego consideramos lo que es el justo juicio de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Esto para nosotros que conocemos a Dios, nosotros que confiamos en Dios y confiamos en su palabra, que es la palabra infalible, la inspirada palabra de Dios, producto de su aliento creador, que la Biblia es de Dios, los que creemos en esto. Entonces, basamos lo que creemos sobre lo que Él dice. Y su palabra dice esto. Y hay que entender que en este caso no nos referimos a la persona que ha recibido el mensaje de salvación y lo ha rechazado. Eso ya por sí se condena a sí mismo, sino hablamos de la persona que nunca ha escuchado el mensaje del Evangelio de Jesús. Yo he tenido el privilegio de viajar a la selva amazónica de Perú, por ejemplo. Yendo río arriba, hay pueblos, hay grupos étnicos allí en la selva amazónica que nunca han escuchado el mensaje del Evangelio de Jesucristo, el mensaje de la Biblia.
rechazan todo contacto con los que no son de su propia tribu o grupo étnico. Entonces, esa persona que nunca ha escuchado el mensaje del Evangelio es condenada. Si es condenada, cuál es la base de su culpa? ¿Cómo respondes a esto? Vean conmigo. Dios ha revelado, digamos, Dios se ha revelado, ha sido revelado a toda persona en dos maneras, aparte de su manifestación en Jesucristo en la Biblia. Y la primera es por medio del testimonio de la creación en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20, y por medio del testimonio de la conciencia que cada persona tiene, y veremos esto en Romanos capítulo 2, versículo 14 a 16. O sea, Dios se ha revelado a toda persona en estas dos maneras, aparte de la Biblia, aparte de la venida de Jesucristo al mundo. Y como leemos de esto en las Escrituras. Veamos el testimonio de la creación en Romanos 1, verso 18 al 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios se ha revelado a todo hombre. Y según lo que dice la palabra, los hombres detienen con su injusticia o frenan, no aceptan la justicia o la verdad por medio de su injusticia. Vemos que este testimonio que da aquí en la creación es claro. Dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Cuando uno mira al mundo que nos rodea, si mira con ojos abiertos y con un entendimiento abierto a aceptar lo que ve que hay una increíble complejidad, hermosura. Estoy hablando de lo que llamamos comúnmente la naturaleza o la creación de Dios. Miramos a los cielos, a las estrellas, a la luna y el sol cuando anochece o cuando ya se levanta en la mañana, los colores en las nubes. Vemos las aves ahí volando en el cielo y los diferentes y miles, millones de animales que hay. Miramos al ser humano creado por Dios. Y si miramos a todo esto con ojos no prejuiciados contra Dios, diríamos, esto nos llegó a ser por pura casualidad. Esto no llegó a ser de la nada a través de miles de millones de años por pura casualidad y la vida en sí por medio de algunos compuestos inorgánicos en la sopa biótica hace 3,000 millones de años atrás, que por la energía de los rayos del sol o de volcanes que formó la primera bacteria que luego produjo la primera célula, después se duplicó y triplicó y cuadruplicó y así va creciendo por pura casualidad hasta formar todas las formas de vida que hay hoy día. No, vemos todo esto y diríamos, hay un creador poderoso. Hay un Dios, su deidad, su sustancia, algo allí más allá de lo que podemos entender. Vemos esto, es claro.
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Además, este testimonio es continuo, dice, desde la creación del mundo, desde que Dios creó al mundo hasta ahora. Vemos esto, es continuo. Este testimonio es comprensible, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Su poder, su eterno poder y deidad son entendidos por medio de las cosas hechas. Y este testimonio es condenador porque dice de modo que no tienen excusa. Nadie puede decir, yo no sabía que Dios existía, porque lo podemos ver alrededor nuestro en su creación. Ahora, el segundo testimonio es la conciencia. Primero la creación, segundo la conciencia. Mírenlo conmigo lo que dice en Romanos capítulo 2, y los versículos 14 al 16. Dice así, porque cuando los gentiles que no tienen ley, cuando dice gentiles acá, se refiere a los que no conocen a Dios. A veces se traduce este término las naciones, las etnias, los grupos étnicos que no tienen ley, y acá se refiere a la ley revelada de Dios en su palabra, específicamente la ley moral codificada en los 10 mandamientos. Cuando los gentiles, los que no conocen a Dios, que no tienen ley revelada, escrita, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Ven eso? La obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La obra de la ley escrita en el corazón es la conciencia. Y por lo que las escrituras enseñan, podemos entender que esto es parte muy importante de lo que es la imagen de Dios en nosotros. Toda persona, Dios creó a Adán y a Eva a su imagen, en su semejanza. Esa imagen no era física, sino moral, en su personalidad. Y Dios puso en el hombre, en toda persona, la ley escrita en sus corazones. Una conciencia que nos dice innatamente lo que está bien y lo que está mal. Ya lo sabemos. Toda persona tiene sus propias normas o lo que comúnmente hablando decimos códigos morales. Toda persona, aun los ladrones, aun los asesinos, aun los que viven vidas perversas, tienen sus propias normas o códigos. Toda persona sabe muy bien cómo desea que otros le traten. Sin embargo, saben lo que es justo para ellos mismos, pero no tratan a los otros con la misma medida. Y no hay persona que no tenga sus propias normas morales. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra lo dice en Romanos 2, versos 1 a 3. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Fíjense en lo que dice. ¿Quién quiere que seas tú que juzgas? Pues en lo que juzgas o evalúes a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Ven esto? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Piensen conmigo. Sabes que está mal mentir. No quieres que otro te mienten a ti. ¿Has mentido alguna vez? Sabes que está mal y no quieres que otro hablen mal de ti, pero has hablado mal de otros en algún momento.
sabes que no debes tomarlo, no quiere que otro tome lo que es tuyo, pues no es para que vengan y te lo saquen, pero lo has hecho a otros. ¿Ven esto? Decimos a otros y entendemos lo que otros deberían hacer por nosotros, pero terminamos haciendo lo que juzgamos en otros o condenamos en otros. Ahora, el justo juicio de Dios, ¿qué es la base? Hay que entender que toda persona, por lo que hemos visto, el testimonio de la creación, el testimonio de la conciencia, toda persona está perdida, no por haber cometido algún pecado específico, ni por haber escuchado el evangelio y haberlo rechazado. Toda persona está perdida desde antes de la propagación del evangelio, porque la conciencia moral que el hombre tiene es en sí todo lo necesario para condenarlo, como vimos en Romanos 2, verso 14 a 16. Dios nos juzga de acuerdo con nuestro propio estándar, nuestro propio código, nuestras propias normas morales. Leímos versos 1 a 3 de Romanos 2, pero 4 a 6 demuestra esto. La persona no será juzgada por Dios, la persona que nunca ha escuchado el evangelio, la persona que nunca ha tenido oportunidad de escuchar el evangelio de Jesucristo, no será juzgada por Dios sobre la base de lo que no conoce, sino por lo que sí conocía y no obedeció. Entonces, ¿qué es la solución a esto? Antes de llegar a la solución, déjeme leer Romanos capítulo 2, versos 1 al 6. Ya leímos 1 a 3, donde termina diciendo, ¿piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Acá en Romanos capítulo 2, dice en el versículo 2 que Dios nos va a juzgar según verdad. Y el juicio de Dios será conforme a nuestras obras. Y seremos juzgados o con ley o sin ley. Y como vimos en Romanos 2:16, Jesucristo, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora, ¿qué es la solución a esto? Que toda persona está perdida por haber rechazado, por haber detenido con injusticia la verdad de Dios en cuanto a su eterno poder y deidad, evidentes y claramente visibles en la creación, y por esta ley escrita en el corazón, la conciencia. Estamos condenados por infringir lo que ya sabíamos. Entonces, ¿qué es la solución a esto? Romanos capítulo 10, versos 8 a 17, que dicen, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estás escuchando esto, por ahí te consideras buena persona, pero te das cuenta que delante de Dios estás perdido. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que si confesares
con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón con todo tu ser que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, amigo. Te invito, te imploro, te pido que des tu vida a Jesucristo en esta forma. Para nosotros que ya conocemos a Cristo, que es nuestra responsabilidad, continuamos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y miren esto. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros que hemos recibido el mensaje del Evangelio de Jesucristo, entendemos que por naturaleza somos pecadores y que por ser pecadores, por haber quebrantado la ley de Dios, somos culpables delante de Él, condenados al infierno eterno. Pero Dios, en su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, Él envió a Cristo, Jesucristo, su Hijo unigénito, a venir al mundo, a morir en la cruz, en nuestro lugar, recibiendo nuestro castigo, para que por medio de su sacrificio vicario por nosotros, como nuestro sustituto, nosotros podríamos ser perdonados al invocar a Él, al pedirle a Él que nos perdone, al aceptarle y recibirle a Él como nuestro único Salvador y Señor. Seremos salvos por la fe en Él. Y la fe es por el oír por la palabra de Dios, que nosotros los que conocemos a Dios deberíamos predicar a todo el mundo. Amigo, hermano, te invito que prestes mucha atención a lo que las Escrituras dice acá. Que Dios te bendiga.